¿Se acuerdan del video sobre la representación de Colombia y los colombianos en el cine extranjero que saqué hace 15 días? Si la respuesta es sí, primero que todo, gracias por ver mi mini documental. Y segundo, esta es la prometida segunda parte, en donde hablaré de los estereotipos y las similitudes en las representaciones de Colombia y los colombianos en el cine extranjero desde el año 2000 hasta el presente. Si la respuesta fue no, ve a ver el penúltimo video de mi canal porque será vital para entender este video. Aún así, aunque es difícil resumir 35 minutos de un video ensayo, voy a intentarlo para que todos estemos en la misma página. La idea de este par de videos es analizar las representaciones de Colombia y sus habitantes en el cine extranjero, ver cuáles son las caracterizaciones, estéticas y temas que se repiten y tratar de encontrarles un porqué. Para mí este tema es importante porque las representaciones de Colombia y pues de todos los países que vemos en el cine pueden ser las primeras o las únicas representaciones que vemos de otras culturas. Entonces, si alguien en Bélgica solo ha visto Colombia a través de películas como Tras la Esmeralda Perdida y Green Fire, podría creer que esta es la Colombia real y actuar concorde a eso, lo que puede llevar a malentendidos sobre nuestro país y las personas que viven en él. Como dije en la primera parte de este tema, la representación en el cine acerca lo lejano, ofreciendo al espectador una visión mediada sobre culturas ajenas. Por último, concluí que los estereotipos se han utilizado en el cine para transmitir información de manera rápida. Por ejemplo, si vemos un personaje vestido todo de negro, con poca iluminación y suena música miedosa, sabemos que es el villano sin que nadie tenga que decirnos. No hay nada inherentemente malo con el uso de los estereotipos, pero si se usa solo una clase de estereotipo para representar un país o su gente, este estereotipo empieza a ser problemático porque reduce todo un país y sus habitantes a solo una cosa. El estereotipo de Colombia viene de algo que yo llamé los grandes hits colombianos, cosas por las que Colombia es famosa internacionalmente. Sus esmeraldas, el café, el conflicto armado, los narcotraficantes. Entonces Colombia es entendida por el cine del siglo XX como un espacio exótico, donde el clima es tan caliente como el temperamento de las personas que viven en él. Explico todo esto a mayor profundidad en la primera parte. Entonces, si no la han visto y de verdad les interesa este tema, vayan a verla y vuelven. Yo los espero. ¿Listo? Entonces cogen sus celulares Nokia y pregúntenle a su mamá si pueden conectarse al internet porque vamos al año 2000. ¿Qué películas ver? La elección de la segunda tanda de películas fue tan arbitraria como la de la primera, pero intenté ver películas de diferentes países. Especialmente quería ver películas hechas en América Latina. Quería ver cómo iba a ser la representación de un país vecino que no ve a Colombia como una tierra por colonizar. También vi un montón de películas de Estados Unidos, porque ellos no se cansan de nosotros y aparentemente yo no me canso de ellos. También porque Estados Unidos ha producido el 49% de películas extranjeras con representación de Colombia. Elegí estas películas de la lista que sacó Paula Andrea Barreiro Posada en su libro Indómita, Colombia según el cine extranjero, que es la columna vertebral de mi investigación. El link para que compren este libro está en la descripción porque en serio lo amé. Entonces hoy vamos a ver 7 películas, una de Argentina, una de España, una de Francia y 4 de Estados Unidos. Estas películas fueron las que logré encontrar porque hay muchas películas mexicanas de narcocine que mencionan a Colombia. Pero como el mercado de las películas de narcocine es muy rápido, sacan muchísimas películas al año, lo que hace que encontrar películas viejas sea muy difícil. También quería ver películas de otros países de Europa como Alemania, pero simplemente no las encontré. Muchas de las películas de las que voy a hablar son de bajo presupuesto y no fueron así mega famosas y súper distribuidas. Entonces la calidad de los videos que encontré no es la mejor. Pero así las vi yo y así las van a ver ustedes. Algo que empecé a notar de estas películas fue que hubo un cambio de dinámica en las historias. Las películas que vimos del siglo XX pasaban en Colombia. Un extranjero venía a Colombia buscando esmeraldas en barrigas de cocodrilos o a detener un tornado que iba a acabar con todo el café colombiano. Eso nunca no va a ser chistoso. Bueno, las películas tratan sobre este viaje de los extranjeros
y cómo se adaptan o no a las exóticas, peligrosas, calurosas tierras colombianas. Por otro lado, en el siglo XXI casi nunca vemos a Colombia. La mayoría de las películas que vi son sobre colombianos en otros países. Son sobre emigrantes tratando de huir de su pasado o llevando el caos y el peligro de Colombia a un país más desarrollado. Esto sucede porque, según la Organización Internacional de las Migraciones, para el 2008 el 9% del total de la población colombiana migró al exterior. Vamos a ver un montón de colombianos que dejaron su país en busca de mejores oportunidades o por su seguridad. Como explica Barreiro Posada, dentro de una lógica paternalista, en cintas como Immigration Tango y Colombiana, vemos el deseo explícito e implícito de los colombianos por escapar de la pobreza, yéndose a tierras con más cemento en su arquitectura y en donde las personas visten con más ropa, es decir, países prósperos y civilizados. Antes de empezar, recuerden que la idea de este video no es juzgar si las representaciones son verdaderas o falsas, o buenas o malas. La idea es analizarlas y tratar de entender por qué son como son. También es importante aclarar que mis opiniones y críticas sobre las películas son solo eso, opiniones. Sin más preámbulos, empecemos. Al diablo con el diablo. Esta es una de esas películas que siento que vi sin nunca sentarme a verla. Como que siempre veía una escena diferente en algún canal de televisión, pero no recordaba para nada su escena en Colombia. La película es un remake estadounidense de la película británica del mismo nombre de 1967. En donde Elliot es un hombre que no tiene amigos, odia su trabajo y está enamorado de una chica que no le pone atención. El diablo nota que Elliot es el perfecto candidato para vender su alma, entonces lo convence de intercambiar su alma por 7 deseos. Obvio, el diablo es el diablo y nunca cumple los deseos tal cual Elliot los quiere, siempre encontrando alguna forma de cumplir su deseo y hacerlo sufrir. Uno de estos deseos involucra a Colombia. El primer deseo de Elliot es ser rico y poderoso. Luego se despierta en una gran hacienda con bigote y hablando español. Pronto se da cuenta de cómo el diablo cumplió su deseo. Y poderoso narcotraficante colombiano. Primero que todo, analicemos cómo cambia la estética del personaje de Elliot cuando es colombiano. Para mí, este es el mejor ejemplo del estereotipo del hombre latino. Como el actor que hace de Elliot no es colombiano, pero gracias al deseo se vuelve colombiano, todos los cambios que le hacen al personaje en esta escena son para que ahora sí se vea colombiano, mostrándonos el resumen ejecutivo de cómo un colombiano tiene que verse en una de estas películas extranjeras para que el público lo entienda como colombiano. Tiene el pelo medio largo y crespo, una nariz más grande, los ojos cafés y un bigote. También vemos que la vestimenta ha cambiado. Ya no vemos las ruanas y sombreros, sino trajes finos, blancos, con botas, para mostrar la riqueza que posee. Esta película está llena de diferentes momentos en donde los actores se disfrazan para hacer pequeñas parodias. Para mí, la escena de Colombia es una parodia sobre la telenovela latina. La mayoría de las telenovelas se caracterizan por ser melodramáticas, tocando temas de amores, engaños, traiciones y venganzas, mostrándonos que esta no es una representación de Colombia, sino una representación de una telenovela sobre narcotraficantes colombianos. Por último, es muy interesante ver cómo los secuaces de Elliot dejan de apoyarlo cuando él deja de ser un hombre intimidante, mostrándonos lo poco leales que son hacia él. En el laboratorio de cocaína, en la mitad de la selva, cada hombre solo puede protegerse a sí mismo. Sammy y yo. Desde que empecé este tema tenía muchas ganas de verme esta película. Sammy y yo es una comedia argentina sobre un hombre argentino que sueña con escribir una novela. Samuel es un escritor de un programa de comedia para la televisión, pero él no es para nada cómico. Es un hombre aburrido, ansioso, poco aventurero y hasta un poco deprimido. Por casualidades de la vida conoce a la colombiana Mari, quien es extrovertida, sensual, recursiva y anda abrazando y besando a todo el mundo. Al enterarse que Samuel trabaja en la televisión, Mari se encarga de crear un programa de comedia para Sammy. El programa termina siendo un éxito, aunque Sammy nunca entiende de qué es lo que se ríe la gente. Samuel y Mari se enamoran. Todo iba bien en la película. Era chistosa, Mari era un poco clichésuda, pero a la vez súper carismática. Yo estaba feliz. Hasta que se revela que Mari es la amante de un mafioso llamado Papi y que está usando el programa de Sammy para lavar dinero.
Después de esto, Mary desaparece. Samuel por fin escribe su novela y los dos se reencuentran años después. Lo importante de esta película es el personaje de Mary. Es interesante ver cómo los diferentes países de América Latina se diferencian unos entre otros. En Sam y yo, los argentinos son sobrios intelectuales que se visten de negro, mientras que Mary es extrovertida, carismática y se viste así. Yo no hablo como ustedes porque no me da la gana, porque no quiero ser como ustedes. Si uno no es como ustedes, ¿entonces qué es? ¿Una bestia? Mary es uno de los primeros personajes importantes colombianos en una de estas películas que es mujer. Además, es un personaje con profundidad, no solo tiene un rol en la historia. Mary podría ser de cualquier país, solo es una chica que además es colombiana, y eso me gustó mucho. Hasta el final. Cuando sale a la luz el pasado de Mary como muñeca de la mafia, vemos que dentro de América Latina, Colombia sigue siendo un país principalmente reconocido por su producción de droga. Además, se muestra que la única forma en la que Mary puede dejar su pasado atrás es cambiando a la salvaje Colombia por la intelectual Argentina, lo cual sí es la realidad de muchas personas que emigraron al extranjero. Entonces, el mensaje que yo entendí de la película es un poco confuso. Se muestra a Mary como un personaje lleno de vida en un país de gente acartonada, pero al mismo tiempo Argentina es el único lugar en donde Mary puede dejar atrás sus vínculos con el narcotráfico y volverse normal. De todas formas, nunca sentí que la película usaba a Mary como una representación de todos los colombianos. En varios momentos, Sammy hace referencia de que ella es única y le pregunta si la echaron de Colombia por loca, reforzando la idea de que Mary solo es un personaje que es colombiano y que tiene una historia común, pero que no representa a todas las mujeres de su país. ¿Se imaginan que una película hiciera eso? Oculto es un thriller psicológico español. Voy a contar la historia en orden cronológico y no como nos lo muestra la película porque es más fácil entenderla así. Pero mucho de lo interesante de esta película es ir cogiendo pedacitos de la historia para entenderla al final. Beatriz es una mujer española tímida que estaba completamente enamorada de su novio, quien la deja por la sexy Natalia. Sí, esta es Angie Cepeda, la misma actriz que hacía de Mary. Coincidencias de la vida. El novio de Beatriz se súper enamora de Natalia, pero ella no es una mujer de relaciones serias, entonces le termina. Él, en su dolor e ira, termina estrellándose, cayendo a un río y muriendo. Beatriz culpa a Natalia de la muerte de su novio y se encarga de vengarse. La película habla sobre Beatriz tratando de hacer que Natalia se enloquezca y Natalia teniendo sueños premonitorios sobre el futuro. Al ver Oculto justo después de Sam y yo, me di cuenta que los dos personajes colombianos tienen personificaciones muy similares. Las dos mujeres son extrovertidas, les gusta el sexo, son relajadas e interpretadas por la misma actriz. Anne Buchenhardt argumenta que en el cine extranjero las mujeres colombianas son presentadas como exóticas, seductoras y obsesionadas por el sexo, un imaginario clásico de la mujer latina en el mundo occidental. Barreiro Posada argumenta que esta visión de la mujer latina puede venir desde las representaciones del continente americano en la época de las colonias. En varias ilustraciones de la época, América se dibuja como una mujer desnuda, con el propósito de erotizar las tierras fértiles y desconocidas del llamado Nuevo Mundo. La colombiana Natalia es el opuesto de la española Beatriz. Aunque Beatriz termina siendo la villana de la película, sus actos son justificados, porque Natalia le quitó su novio a punta de sex appeal latino. Obvio, esta película fue escrita por un hombre. De todas formas, fue refrescante ver a una mujer colombiana en una posición de poder. Natalia tiene un trabajo estable importante, se viste elegante, es inteligente, sabe lo que quiere y no hace nada ilegal en toda la película. Tras la línea enemiga 3, Colombia. Volvemos a Estados Unidos a ver sus relaciones militares con el ejército colombiano. 5 agentes SEAL, que son la Fuerza de Operaciones Especiales de la Armada de Estados Unidos, tienen la misión secreta de acabar con un jefe del grupo de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero partícipe del conflicto armado interno de Colombia, desde 1964 hasta el 2016. Estos militares entran a Colombia en secreto, porque no pueden confiar en el corrupto gobierno colombiano. Cuando van a llevar a cabo su misión, se dan cuenta de que hay una reunión entre las cabezas del grupo de las FARC y el ejército colombiano, en donde están llegando a un acuerdo de paz. Pero de repente, hombres desconocidos entran a matar a todos los que se encuentran en la reunión
e incriminan a los hombres estadounidenses de haberlos hecho. La película se trata sobre los SEALs descubriendo qué fue lo que pasó para limpiar su nombre y detener una posible guerra civil. Al final se muestra que un hombre colombiano que perdió a su familia en un atentado de las FARC es el culpable de todo. Esta película se siente como las que vimos en la primera parte. Colombia es un espacio peligroso, caluroso y violento que los extranjeros vienen a salvar. Los colombianos son hombres violentos, oportunistas y traidores. Esta película empieza con un texto que habla sobre cómo Colombia es el segundo país que recibe más ayuda monetaria de los Estados Unidos, quienes invierten $1 billón en la lucha contra el narcotráfico. Para mí, este texto inicial se usa para justificar la invasión estadounidense que vemos justo después. Los realizadores de la película quieren transmitir la idea de que las ayudas económicas que Estados Unidos le da a otros países justifica que los gringos entren a otros países a hacer lo que quieran, como explica Barreiro Posada. A comienzos del 2000, con Bush a la cabeza y gracias a una política republicana, los latinoamericanos aparecen como grandes responsables del aumento del consumo de drogas en el país, lo que incrementó sus estereotipos de productores de droga y revolucionarios. Después del 2000, el consumo de drogas se incrementó en los Estados Unidos, pues no había una política efectiva para atacar el problema. Esta es una de las razones por las que incluso hoy continuamos viendo películas norteamericanas tratando de la lucha antidrogas con Colombia. Tras la línea enemiga 3 es un ejemplo perfecto de esta mentalidad. En la película se muestra cómo el gobierno de Colombia se ha vuelto tan corrupto que la única forma de ayudarnos es invadiendo y matando a los corruptos militares. Por último, quiero mencionar que en las notas que escribí mientras veía esta película, puse: están en los manglares de Chía. No sé por qué lo hice, pero quiero que sepan que yo me vi estas 15 películas seguidas en 3 días y creo que en este punto mi cerebro ya se estaba escurriendo por mis orejas. Immigration Tango es una comedia gringa de bajo presupuesto sobre dos parejas, una de estadounidenses y otra de emigrantes. Las dos parejas tienen que intercambiar de parejas para evitar la deportación. Betty y Mike son la pareja de estadounidenses. Mike lleva escribiendo su tesis de literatura como 4 años y Betty es una control freak que está sacando su título de abogada. Elena y Carlos son la pareja de emigrantes. Elena es rusa, acaba de graduarse de la universidad y si no la contratan, pronto perderá su visa. Elena vive en un bote con su novio Carlos, un colombiano que es cocinero de un lindo restaurante. Betty y Elena se conocieron en la universidad y son mejores amigas. Por eso, cuando la visa de Elena está a punto de vencerse, Betty le presta a su novio a Elena para que se casen. Elena y Mike se casan y tienen que aparentar ser esposo y esposa para que le den la residencia a Elena. Obvio, Elena y Mike se enamoran y Betty y Carlos terminan solos. Esta no es la película más profunda del universo, pero sí muestra en varias ocasiones lo difícil que es ser emigrante en Estados Unidos. En varias ocasiones se muestra lo crueles que los estadounidenses pueden ser con los emigrantes, viéndolos solos como estereotipos andantes. Elena se encuentra con una mujer que le pregunta si ella es una de las novias rusas de hombres viejos millonarios. A Carlos le preguntan si es mexicano, y cuando él responde que es colombiano, este señor le dice: ¿de dónde provienen las drogas? ¿Estás traficando cocaína, hijo? Es muy curioso ver que, después del 2000, muchas películas que mencionan a Colombia o los colombianos son comedias, y no dramas o películas de acción como en el siglo pasado. Barreiro Posada teoriza que, gracias al acento marcado al hablar, los latinos adquirieron el estereotipo de torpes, imposibilitados para aprender a hablar inglés bien, lo cual los hacía chistosos. Si le sumamos a esto el boom de la migración colombiana a Estados Unidos, muchos estadounidenses se encuentran con latinos en su diario vivir, lo que lleva a que veamos cineastas que deciden apostarle al estereotipo del trabajador colombiano pintoresco con aires de comicidad. Colombiana, una película francesa protagonizada por Zoe Saldana. Algo muy particular de esta película es que parece una película de acción estadounidense. Yo noté que era francesa hasta que investigué sobre ella. Colombiana es sobre Cataleya, una niña bogotana cuyos padres son asesinados por los hombres del capo Don Luis. Cataleya huye antes de que la maten y logra llevar una USB con información sobre Don Luis a la policía colombiana.
Para protegerla, las autoridades la mandan a vivir a Estados Unidos con su tío Emilio. Apenas Cataleya llega al barrio peligroso donde vive su tío, ella le dice que quiere volverse una asesina para vengar a sus padres. Y el tío Emilio es como, cool, dale. Cataleya crece y es una misteriosa super asesina en serie que marca a sus víctimas con una orquídea y es buscada por el FBI. Don Luis, que ahora vive en Miami, está siendo protegido por el gobierno estadounidense. Pero Cataleya no se detiene ante nada para finalmente matarlo y vengar a sus padres. Esta película mezcla las representaciones anteriores. Cataleya es una emigrante que busca alejarse de la violencia de su natal Colombia viajando a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo es una colombiana peligrosa, pasional y sexy, que además lleva el caos de su natal Colombia a Estados Unidos. Las escenas en Colombia muestran a un país menos rural, centrándose más en la periferia de las ciudades. El clima sigue siendo caliente, incluso en la capital, pero las vestimentas de los colombianos han recibido una actualización, ¡por fin! Las ruanas y sombreros han sido cambiadas por camisetas con flores y rosarios. Pero lo más importante de esta película, que hasta generó controversia, es su nombre. El nombre colombiana da para muchas interpretaciones. Para mí es como si fuera la generalización de la experiencia de las mujeres colombianas. Además, el nombre de Cataleya viene de la orquídea Cattleya trinae, la flor nacional de Colombia. La película constantemente refuerza la metáfora entre la orquídea, una flor exótica, y Cataleya, la mujer sensual latina. Hablando acerca del nombre, Barreiro Posada dice: el polémico título de este filme genera dudas de tipo social y comercial. El solo hecho de que la película se llame colombiana connota una generalización que apela a todas las mujeres de este país, reduciendo su imagen al estereotipo de bellas, violentas o sicarias. Es polémico a nivel social porque homogeniza la experiencia de la mujer colombiana. Las muestra como niñas que perdieron su inocencia muy jóvenes y que no pueden escapar a la violencia de su sociedad. Cataleya no descansa hasta matar a Don Luis y aún así, al final de la película, termina sola e infeliz. A nivel comercial es interesante ver por qué se eligió este nombre para la película. En otros mercados como el brasilero, el colombiano y el taiwanés, la película tenía otro nombre, mostrándonos que la idea de colombiana que tienen esos países es diferente a la que nos muestra la película. Entonces, en mercados donde sí se utiliza este título, como el estadounidense y el europeo, el estereotipo de colombiana sí es el que muestra la película, y basta con el título para que los posibles espectadores ya sepan de qué se trata. The Big Wedding, una comedia súper estadounidense sobre el matrimonio entre Alejandro y Melissa. El cast de esta película incluye actores súper famosos como Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Amanda Seinfeld y Robin Williams. Alejandro es el hijo adoptivo de Don y Eleanor, quienes después de estar casados 20 años se separaron hace 8. Alejandro invita a su mamá biológica y a su hermana a la boda. Las dos son colombianas. Madonna, la mamá biológica de Alejandro, es una señora súper conservadora y religiosa. Entonces Alejandro le pide a sus papás que pretendan estar casados porque ella renunció a su único hijo para que tuviera una vida mejor y no quiere decepcionarla, mostrando que sus papás adoptivos no son para nada religiosos o conservadores. Al final, Madonna se entera de que Alejandro le pidió a todos que le mintieran y, aunque está dolorida por la mentira de su hijo, le termina contando que ella no es tan santa y estricta como él cree. Me encantó terminar con esta película porque sí vi una representación diferente a las anteriores. Claro, sí se repite la idea de que en Estados Unidos se tiene una vida mejor que en Colombia. Pero esto se relaciona más con que los padres adoptivos de Alejandro tienen mucho dinero, algo que Madonna no tenía. Pero de todas formas, Alejandro nunca abandonó sus raíces, aprendió a hablar español y no le da pena decir que es colombiano. Además, es muy importante para él que su familia biológica colombiana esté en su boda. La hermana colombiana de Alejandro, Nuria, sí sigue reforzando el estereotipo de la mujer colombiana sexy, que nada desnuda y solo quiere sexo. Además, Eleanor, la mamá adoptiva de Alejandro, le da una charla a Nuria sobre cómo realmente la tienen que tratar los hombres.
y esto se siente un poco como la mujer gringa civilizando a la salvaje colombiana. Pero Madonna es increíble y amo mucho esta representación. Tal vez me gustó tanto porque fue una de las pocas representaciones que sí se me hizo creíble. Podía ver a Madonna como una mujer paisa, religiosa, que reza antes de dormir y que quiere lo mejor para su hijo. Y claro, como describe Barreiro Posada, las figuras femeninas latinas que se muestran con mayor frecuencia en los medios norteamericanos son las de la madre religiosa, tradicional o protectora y su opuesto, la latina peligrosa y seductora. En esta película representadas por Madonna y Nuria, pero lo lindo del personaje de Madonna es que no solo se queda en el estereotipo. Al final de la película se revela que Madonna salió con un hombre casado, quien es el padre de Alejandro, mostrando que todo lo que Alejandro hizo para mantener la mentira de que sus papás seguían casados no fue por el amor a su mamá biológica, sino por sucumbir a sus propios prejuicios sobre la mujer latina religiosa. Además, en esta película se burlan absolutamente de todo, y que al final Madonna sea un personaje honesto y digno, se me hizo muy bonito. Soy Team Madonna. El presente. ¡Qué viaje! Empezamos viendo representaciones de Colombia como una tierra salvaje que tenía que ser colonizada y terminamos con los colombianos migrando a diferentes países, llevando un poquito de alegría y de violencia típicas del estereotipo colombiano. Es muy interesante ver cómo a partir del año 2000 empezamos a ver más representaciones de Colombia en comedias y personajes colombianos. Yo teorizo que esto tiene que ver con la fuerte migración de colombianos que se dio en la primera década del siglo XXI. Muchas personas extranjeras empezaron a conocer colombianos de verdad y tal vez empezaron a notar que eran más chistosos que miedosos. También porque la comedia fue un género cinematográfico muy popular en los 2000. También creo que esta comicidad de los personajes colombianos viene de las diferencias culturales que hay entre Colombia y entre los países que son autores de las películas que vi. Es importante ver que la fama del narcotráfico sigue estando muy presente hasta la actualidad y que no solo se ve en los Estados Unidos. La única película en donde no se mencionan las drogas es en The Big Wedding. En las otras se hacen chistes sobre ellas o son vitales para el conflicto principal de la película, como en Colombiana y Tras la línea enemiga 3. También a mediados del 2000 empezamos a ver personajes prominentes que son mujeres colombianas, algo que no era tan popular en la década pasada. Puede ser que personajes como el de Sofía Vergara en Modern Family hayan puesto de moda a la latina sexy, aunque este es un estereotipo milenario de las mujeres que viven en lugares que se consideran exóticos y misteriosos. También películas con coproducción colombianas como Rosario Tijeras popularizaron el arquetipo de la sicaria colombiana narcotraficante, que es tan peligrosa como sexy. Nosotros mismos colaboramos mucho para que estos estereotipos sigan en pie. Yo no creo que haya ningún problema con utilizar estos ideales de Colombia en algunas historias. Además, porque son historias que sí resuenan con muchas personas de este país. Pero cuando es lo único que hay, para mí se vuelve aburrido y hasta un poco decepcionante. Pero siento que cada vez las películas están trayendo algo nuevo a este estereotipo, volviéndolo más dinámico e interesante. Además, exhiben cosas que se salen del estereotipo de colombiano que se ha reforzado una y otra vez desde el principio del cine. Quiero cerrar este gran viaje con una reflexión. Barreiro Posada afirma que la voz de los colombianos que supuestamente dialoga con los extranjeros no es su voz, es la del dominador. Estos personajes no pueden hablar por sí mismos, pues están inmersos en la ideología de quien los creó. Mientras sean otros países lo que nos representan, nos van a representar desde sus puntos de vista. Y por eso tengo mucho miedo de la película de Disney Encanto. Solo el tráiler hizo llorar a mucha gente que conozco. Obvio yo no lloré, porque no soy una súper llorona y no lloro por todo. Tengo mucha emoción de verla y mucho miedo a que me defraude. Pero ¿por qué tengo que esperar que Disney, una compañía gringa, me represente? Entonces propongo hacer dos cosas. La primera es apoyar películas colombianas que muestren diferentes realidades de Colombia. Porque entre más apreciadas sean, hay más probabilidad de que las vean en otros países. Lo que puede encender una chispa para que cambien los estereotipos que han estado durante años, que son bastante denigrantes y racistas. Segundo, y esto es para mis amigos creadores, hagamos estas historias. Nuevas historias mostrando la diversidad de Colombia para que vean que aunque hay diferencias culturales, todos seguimos siendo personas. Nos enamoramos, nos rompen el corazón, perdemos a nuestros seres queridos, nos vamos a aventuras
Yo no me sentí identificada con ningún personaje colombiano de las películas que vi. Por eso, tal vez cuando era chiquita malentendí esto y sentí que la única forma de contar mis historias o verme representada en el cine era negando mi nacionalidad y tratando de actuar y de verme como las personas de estos países. Pero gracias a musicales como In the Heights, entendí que sí se pueden contar historias de personas latinas como yo y que mis experiencias son más universales de lo que yo creía. Así que apoyemos esas historias nacionales. Yo dejé algunas en la descripción y sentémonos a escribir estas diferentes historias ya.